Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 3. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quieras que estés, te damos la bienvenida a este espacio que dimos en llamar Literarte. Y en este exacto momento y en un toque le doy el pase a el profesor Alberto Tricarico. ¿Cómo andas, Gastón? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Hoy estoy deslumbrado. ¿Por? La literatura que has traído realmente me ha deslumbrado. Y para que no se corte esta sensación, voy a darle el paso a mi compañera, la señorita Priscila Cano. Hola Gastón, Alberto, Hernán y por supuesto bienvenidos a todos los oyentes. Hola Hernán, querido, te noto distraído hoy. ¿Hay algo así como que está picando adelante tuyo o a mí me parece, no? No es así, son solo habladurías del mundo y nada más que eso. Hablando de habladurías del mundo, ¿qué les parece si charlamos de J.D. Salinger y especialmente de su cuento El hombre que ríe? Perfectamente. Hoy va a estar picante el chat con el tema de Salinger y algunas cositas que vamos a decir y otras que no vamos a decir. Que van a decir nuestros oyentes, justamente. Hoy vamos a patear el tablero. Hoy vamos a patear el tablero, hoy se va a tirar por la borda todo lo que hemos construido y a empezar de cero porque este cuento lo amerita, ya que tenemos como eje central la pérdida de la inocencia. Cuando un niño se enfrenta a eso que ya hemos discutido, así que no se lo tomen tan en serio, pero a eso que se llama realidad. Bien. ¿Y con qué lo hace? Con 3 personajes. Un niño que no tiene nombre, pero... El protagonista, el yo narrador. El yo narrador, que puede ser... Chico de 9 años. Puede ser autobiográfico, tranquilamente. Hay un señor que se llama John, que no es un señor, es un joven estudiante que es... Cuando nos podemos referir a él como John, el jefe o el conductor, es el mismo personaje, y su novia, o por lo menos lo que nos transmite la mirada del niño, porque todo el cuento y toda la narración y toda la trama nos vamos a enterar desde la mirada del niño. Y hay otro personaje por ahí. ¿Cuál te gusta que nombremos? El hombre que ríe. El hombre que ríe, es verdad, porque esto es un cuento dentro de otro cuento. Ajá. ¿Sí? Así que bien. ¿Y cuál de los 2 cuentos vamos a contar? ¿El del hombre que ríe o el del niño? No, nos vamos a centrar más que nada en lo que es lo que cuenta el recuerdo que tiene este narrador, ¿no? Que desde la adultez recuerda un verano, un tiempo en el que él tenía 9 años. El narrador del hombre que ríe recuerda un verano en su infancia, cuando tenía 9 años, cuando formaba parte de un club de niños también de su edad, que era el Club de los Comanches. Y después de clase, el jefe de los Comanches, John, este estudiante universitario, al que los padres de los niños le pagaban, los pasaba a buscar con su colectivo para llevarlos a hacer deportes al parque. Este joven, el jefe, les contaba una historia, una especie de saga que él había inventado, que se llamaba El hombre que ríe, ¿no? Y todos los días, sobre la marcha, iba agregándole un episodio a esta saga. El hombre que ríe, este personaje, ¿no? Ficticio, por su ingenio y por cierta, podríamos decir, generosidad que muestra, es como un héroe para los niños, ¿no? A pesar de que era un delincuente profesional. El jefe empieza en ese tiempo a invitar a su novia Mary a las salidas con los niños, ¿no? con los comanches. Una chica que, deslumbra por su belleza al narrador,
Pero en una de esas tardes en las que Mary va al parque con ellos, lo que nos da a entender el narrador es que se pelea con el jefe, ¿no? Que termina su relación. De vuelta en el colectivo de esa tarde en la que parece que termina su relación con Mary, el jefe cuenta el final del episodio del hombre que ríe, que había comenzado más temprano, y lo que cuenta es sumamente trágico porque termina con la vida del hombre que ríe, de este personaje tan querido por los niños, y esto nos da cuenta de que lo que él sentía, ¿no? Esa angustia por cortar con Mary, la traslada a lo que es la saga del hombre que ríe, ¿no? Y los niños en el colectivo quedan angustiados, ¿no? Por la muerte de su personaje querido. Y ya vamos a ver en el segundo bloque que esa angustia no solamente tiene que ver con la pérdida del héroe, ¿no? Del hombre que ríe. Hay otras pérdidas por ahí también. Bien. Había como, el relato del cuento dentro del cuento Sí. está directamente relacionado a la aventura. Es decir, es como que es la motivación a ir con los comanches a todos los días después de la escuela con este hombre que lo llevaba, depende de la estación del año, si a jugar al béisbol o a un club o a esquiar o a mirar los cosos o a un museo, si llovía. En realidad lo interesante era subirse al micro y escuchar el nuevo episodio del hombre que ríe. Es decir, que qué va a pasar, contrariamente a lo que hablábamos la semana pasada con Borges de lo cíclico, ¿no? Acá se rompe, acá no hay ningún ciclo, acá termina todo, porque esta aventura, después vamos a desmenuzar un poco más la cuestión simbólica, metafórica del cuento, pero en la superficie el cuento termina de una manera tal que podemos entender o inferir que ya no va a haber más comanches, que ya no va a haber más salidas, que ya no va a haber más, porque la verdadera motivación no estaba en ir a jugar al béisbol o en ir al museo o en encontrarte con el amiguito que lo podés hacer por otro lado en otro lugar. Es reunirse en ese lugar y llevar adelante un ritual que constaba de un nuevo episodio del hombre que ríe, cosa que ya no va a poder ser. Y también esto lo grafica muy bien en Salinger cuando ellos suben al colectivo y compiten por el espacio cerca del narrador. Salinger en el cuento da un carácter especial o un rol protagónico al narrador en sí. Los chicos quieren escuchar el cuento, no quieren ir a jugar al béisbol, esto está claro. Y lo que quieren es compartir ese momento lo más cerca posible de quien trae la voz de ese ritual, que es el que va a contar el cuento, estar lo más cerca posible, porque eso implica estar como lo más cerca posible de esa divinidad, entre comillas, claro, que lleva adelante ese ritual, que es lo importante de este. Por eso el cuento se llama El hombre que ríe, y por eso este hombre, el narrador, recuerda en su adultez aquello que le pasó y que le quedó tan grabado a los 9 añitos, cuando allá en 1928 tenía 9 años. Digamos. No cualquiera recuerda algo en la adultez a los 9 años, excepto que es un episodio que lo haya marcado de una manera o de otra. Recordamos de nuestra infancia aquello que nos ha marcado, para bien o para mal. Claro, ¿no? totalmente. Sí, los momentos felices o los momentos de amplia desgracia. Para graficar este bloque, nos regalás un fragmento de El hombre que ríe de Salinger. Alberto, por favor. El jefe solo subía al autobús cuando nos habíamos acomodado. A continuación se sentaba a horcajadas en su asiento conductor y con su voz de tenor atiplana, pero melodiosa, nos contaba un nuevo episodio del hombre que ríe. Una vez que empezaba su relato, nuestro interés jamás decaía. El hombre que ríe era la historia adecuada para un comanche. Había alcanzado dimensiones clásicas. Era un cuento que tendía a desparramarse por todos lados, aunque seguía siendo esencialmente portátil. Uno siempre podía llevárselo a casa y meditar sobre él mientras estaba sentado, por ejemplo, en el agua de la bañera que se iba escurriendo.
Literatura argentina y universal en Literarte. Y damos comienzo al segundo bloque de Literarte, hoy dedicado a Jerome Salinger. Así es el nombre, ¿no? Jerome Salinger, el hombre que ríe. No es la primera vez que nos dedicamos a Salinger. No, con Salinger hemos hecho un encuentro literario en el 2020 y después hemos hecho en Literarte... Sí, 8. Sí, 7 u 8 cuentos, aparte de este. Este, salteados y mezclados, ¿no? Sí. Pero de los 9 cuentos formales del libro 9 cuentos que tengo en la mano, faltaba este y uno más, que es El Período Azul de Damir Smith, que seguramente lo haremos en algún momento. Pero después hicimos otros 2 que no están en los 9 cuentos, pero que están traducidos y que circulan, o sea que hicimos 2 y 7, 9. Este es el 10º cuento de Salinger que hacemos. Que de dicho ese paso, no lo dije al principio en el primer bloque, pero es el 4º cuento de los 9. Salinger los ordenó, adrede. Sí. ¿Se acuerdan que el primero era El Pez Banana, el segundo el Tío Willy, el tercero justo antes de la guerra con los esquimales, que los hicimos en ese orden en la primera temporada? Sí. Este es el 4º cuento, el que seguiría, si uno sigue leyendo el libro en orden. Y decime, vos lo desordenaste a propósito para que yo no entienda nunca a la familia Glass. No, sí, bueno, un poco no para eso, pero lo que pasa es que también el orden es para leer el libro de cuentos, pero para entender a Salinger por ahí es mejor leerlo desordenado. Por ejemplo, a ver. El siguiente cuento que hicimos después de los primeros 3, no me acuerdo si en la primera o en la segunda temporada, fue Para Esmé con Amor y Sordidez. Sí. Que es el 6º en realidad de los 9. Y Para Esmé es como una especie de resolución o cierre de las ideas de los 3 primeros. Entonces me parecía mejor. Como que me estabas ayudando. Sí, o estaba ayudando al oyente, estaba ayudando. Pero yo recomiendo leer el que lea Salinger por primera vez, se encuentra con los 9 cuentos. Ya leyó o no El Cazador Oculto, su gran novela, leerlos en orden, los cuentos, y después empezar a desordenarlos en una futura relectura en función de algunas de las ideas que nosotros planteamos o que al mismo lector se les ocurre o que escucha en otro lugar relacionados con la obra de Salinger. Pero hay como varios pares de cuentos. Por ejemplo, este es el 4º, el que estamos analizando. Sí, el hombre que ríe. El que sigue es En el bote. Sí, el del nene que se enoja y se va al bote. Que es el hijo de la hermana menor. No, de la hermana mayor, de la mujer más grande de las 2 mujeres que tienen los Glass, de Bubú. Después viene Para Esmé, después viene Linda Boquita y Verdes Mis Ojos, que no lo hicimos tampoco. Teddy, que lo hicimos el año pasado, y El Período Azul de Damir Smith, que es el que nos queda por hacer. Hay 2 que nos quedan por hacer. Entonces la recomendación es leerlos en orden como dio el señor Salinger. Sí, él los seleccionó de 50, 60 que tenía para publicar. Muchos de ellos circulan y los que los han leído todos, yo no, porque no leo en general en inglés y hay pocos traducidos, pero todos de muy buena factura. Él seleccionó estos 9 y él los ordenó de esta manera para publicarlo. Y él llamó al libro 9 cuentos. Bien. Lo cual no. Es todo de él, es todo de autor, no es que una casualidad que se publicó una antología o que no sé qué, que los mezclaron, pusieron este primero, este después. Él los ordenó así. Por algo y después de eso entran al canal de YouTube de lectores de la ULP y ahí comentan si están o no están de acuerdo, si están perdidos con la familia Glass, como estoy yo perdido, que necesito que me dibuje un mapa. Tengo 2 mapas, el de los Buen Día y el de la familia Glass, cada vez que leemos un cuento de este señor Jerome de Salinger. Bueno, los oyentes también, por supuesto, si encuentran relaciones entre los cuentos, lo pueden comentar, dejar en los comentarios o participar en el chat para contarnos qué piensan acerca de posibles relaciones, ¿no? entre los cuentos de Salinger. Y quería recordarles que este encuentro literario del que hablaba Alberto, Salinger, El hombre incomunicado, un encuentro del año 2020, lo pueden encontrar ingresando a lectores.ulp.edu.ar, donde también van a encontrar la revista Leer Más. www.lectores.ulp.edu.ar están todos los proyectos de lectores. Bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos con el análisis? Vamos al hueso.
Vamos al fin de la inocencia. Esta pobre criatura que se tiene que enfrentar después de ciertos capítulos de lectura o de narraciones de El hombre que ríe que les hace el jefe, al mismo tiempo, en paralelo, se va enfrentando a su pérdida, a la pérdida de su inocencia. Bien, yo dividí. Salinger tiene la. Bueno, Salinger resuelve, como todo gran escritor autoconsciente, como lo hacía Borges, como lo hace Bioy Casares, resuelve los problemas a través de la literatura misma. Es decir, es un cuento que hace referencia a otro cuento, podemos hablar de eso, pero aparte, ya de por sí, El hombre que ríe, que le da título al cuento, es una narración de ficción dentro de la realidad ficcional del cuento, ¿no? Y lo que tiene Salinger, que lo hacen justo hasta la guerra con los esquimales, lo hace en Paresmé y en otros cuentos, es que divide como en actos, en 3 actos. Es decir, deja como un espacio libre en blanco y la narración está partida en 3. Y acá hace lo mismo. El primer acto es la edad dorada, la niñez pura, el disfrute. El fragmento que leí hace referencia a ese primer acto. El segundo acto, que es donde aparece la chica y donde aparece, si queremos relacionarlo con la semana pasada, el fuego. Aparece la pasión, aparece la mirada, aparece la curiosidad, aparece algo que despierta, que todavía el personaje lo atribuye a ese mundo inamovible, genial y eterno que es su niñez, todavía. Bien. Y después está el tercer acto, que es el acto de la muerte del hombre que ríe, del desengaño, del conocimiento, que no todo conocimiento es feliz, claramente, para Salinger, y de la entrada al mundo, por lo tanto, la pérdida de la inocencia. Según dicen los eruditos, el conocimiento no te conduce a la felicidad. Este es un caso, claramente. También hay, digamos, en la pérdida de su inocencia, también está en la sensación de abandono. Porque primero tiene un deslumbramiento sobre esta señorita, ¿sí?, que como que descubre una atracción sexual, si se quiere, o una atracción por el sexo opuesto, y después en el acto final, como decís vos, se siente como abandonado. Claro. Bueno, descubre. Hay una idea, me parece muy interesante, en El hombre que ríe, en el cuento El hombre que ríe. No, en la ficción, adentro de la ficción, Sí, llamada El hombre narrado. que ríe. La saga del hombre que ríe. La saga. Que son episodios que representan justamente la vida. Son lo que utiliza Salinger, entre otras cosas, para que nosotros nos identifiquemos con el personaje. Lo primero que nos identificamos es que es un hombre adulto que cuenta un hecho de su niñez que le marcó. Lo segundo, que es qué le marcó, que es la pérdida de inocencia. Y después hay una idea de que cada capítulo del hombre que ríe es igual al otro en cuanto a calidad y en cuanto a interés y en cuanto a productividad. Lo podemos llevar a la bañera cuando estamos sentados en la bañera bañándonos a la noche y recordar y seguir pensándolo. Esto es también una autoconciencia sobre la literatura. La literatura no es algo que se lee ya, sino es algo que nos sigue acompañando. Pero hay un momento en el que el hombre que ríe se nos revela como algo negativo, no necesariamente bueno, cuando tenemos otra perspectiva. Y hay un momento en el que se vuelve trágico el hombre que ríe. Bueno, esos son los pasos de la vida, esa es la vida de cualquiera. Es darnos cuenta que aquello que veíamos bello, perfecto, eterno, inamovible, Sí. es movible, no es eterno, no es esto, no es lo otro, y después terminamos dándonos cuenta que era un delincuente, después terminamos dándonos cuenta que se puede morir, y que así como se puede morir él, me puedo morir yo, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay como un correlato en eso, en los capítulos tranquilos o similares entre sí del hombre que ríe del comienzo, con los capítulos del final, donde el mismo niño dice, o el adulto cuando era niño, dice, podría haber terminado acá, Claro. podría haber dejado acá. Claro. No. Pero no, nos llevó contra la pared, nos puso contra la pared y nos pegó un sacudón para que crezcamos, puede ser. Claro. O para que perdamos la inocencia, o para que salgamos de la edad dorada, o para que perdamos esa pureza que, bueno, que en algún momento hay que perder también, porque la vida es eso, nos guste o no. Digo, esto más allá de Salinger. Más allá de lo que prefiera Salinger y de lo que pueda preferir yo. Cada día que vivimos es un día en el que estamos más cerca de la muerte, digamos. La vida es eso. La vida es un camino hacia la muerte.
si hay algo seguro que nos va a pasar es que nos vamos a morir, todo lo demás puede pasar o no. Es decir, que no es... Si bien esto es, digamos, esto que digo es tan cierto como cualquier postura filosófica que se pueda tener respecto a qué es la infancia y qué no. Porque yo entiendo esto de que la infancia para Salinger es el momento puro y toda la corrupción viene con el conocimiento. Cuando el padre le dice, vos tenés que ser abogado, vos te tenés que sentar ahí, vos te tenés que ajustar la corbata, ahí empiezan todos los problemas, digamos. Todo lo bueno que trae el ser humano empieza a corromperse a partir de esa coacción del mundo, de la sociedad, de la familia, de los amigos, del profesor, del maestro, del director, de lo que fuera. El hecho de ser, un bicho sociable que necesita contención, el ser humano cuando nace no puede arreglársela sola. Ya desde ahí te van a imponer un Necesita lenguaje. la cultura. Ujú, te van a imponer una cultura, te van a. No, yo estoy de acuerdo con eso. Yo digo No hay que, forma de estar. Podemos estar en desacuerdo, claro, pero digo. no, eso quería decir, que podemos estar de acuerdo con Salinger de que viene la impureza. Pasamos de la pureza a la impureza. Lo que sí, no importa Salinger o nosotros, lo que sí es objetivamente así. Que pasamos de una etapa en la que creemos que podemos hacer cualquier cosa y en otra etapa, digamos, en una etapa donde nos quejamos o nos molesta que nuestro padre nos ajuste la corbata o nos mande a estudiar, Sí. cuando nosotros estamos destinados a ser padres y mandar a estudiar a otro y ajustarle la corbata a otro y empezar a pertenecer. Acá, digamos, inevitablemente vamos en un camino hacia adelante donde ya está de alguna manera prefijada, preguionada la vida, la dinámica de la vida, no la vida de cada uno, no que esté destinada exactamente qué le va a pasar a cada uno, eso cada uno tendrá la fe que tenga, pero digo, todos vamos a crecer, todos vamos a tener, vamos a sentir pasión, todos vamos a tener una inclinación para que nos guste algo, todos vamos a hacer un camino que va de la niñez a la vejez, eso es inevitable, y eso va a estar contaminado, palabra de Salinger, yo por ahí no sería tan duro, con la cultura. Lo que pasa es que me parece también lo que le duele a Salinger, que hay, esto lo hablamos, un lente en los niños que pueden distinguir tanto la hipocresía como la locura en los adultos y lo ven como algo externo y que no juzgan. Lo vemos en el día del perfecto del pez plátano, Sí. donde la niña mantiene una conversación con un suicida. Sí, aparte con un delirante que contesta de un delirio atrás del otro. Y no lo juzga y mantiene una conversación. Y después, la cultura, lo que se nos vuelve inevitable, el proceso social de adaptación, nos transforma en esto que vimos en un momento como algo lejano y como algo externo que nos juzgamos. Claro. ¿Qué Sí, se ¿ves? ajusta y qué no se ajusta a la norma? Empezamos a hacer esa diferencia. claro. Y juzgamos en función de eso. Si la nena no juzga al adulto, pero el adulto sí juzga a los nenes. Y se juzga entre sí. De hecho, hay una teoría un poco demasiado malentonada, como se dice, demasiado temeraria, A ver. que Seymour se suicida porque está a punto de dejar de ser un niño, está a punto de perder ese delirio, de perder esa inocencia completa. Tiene 31 años ya, es bastante huevón. Sí, Fue a viene de la se casó. guerra. Bueno, pero más allá de todo lo que le pasó, que chocó contra un árbol, medio a propósito porque le apuntó al árbol, Sí, todas esas cosas. hay una pulsión a la muerte. Hay una pulsión a la muerte, pero la decisión deliberada del suicidio, sacar el arma y todo, como ya sabemos, tiene que ver con ese encuentro con Sybil, con la niña, porque viene de ahí, y como que la niña lo termina de definir porque se da cuenta que en cualquier momento él va a dejar de tontear con la niña y se va a poner en adulto a juzgarla y a darle indicaciones de cómo tiene que vivir. Cuando Sí. lo que hizo Seymour, y esto es cierto, dentro del universo de ficción de Salinger es cierto, durante toda la obra de Salinger es no juzgar, dar buenos consejos en tal caso, ayudar, escribir, enseñar, es decir, todo lo que hizo más allá que fue a la guerra, que se casó y todo eso, pero digamos, no, en ningún momento ocupó ese lugar de adulto que los adultos en el mundo de Salinger tienen y que termina contaminando la pureza que traemos los chicos, ¿no? Que es un poco el espíritu del cazador oculto también de la novela. Y cuando llega ese momento donde toma conciencia de que se está pasando del otro lado, que fue a la guerra,
que defendió a su país, que se casó, que la suegra piensa no sé qué, que el otro que ya toca el piano en fiestas de adultos, que ya lo toman como adulto, que ya lo toman como un payaso cuando hace payasadas, cosa que a los chicos no les pasa, ahí se suicida. Como que ese fue su límite, pues como es una interpretación muy temeraria que no sé si comparto, tendría que pensarla más, pero que la he leído, Sí. acerca de intentar justificar algo muy difícil de justificar, que es el suicidio, ¿no? Por otro lado. Pero que en Seymour es tan natural, porque prácticamente lo primero que leemos de toda la obra de Salinger es el cuento en donde se suicida a Seymour. Entonces después se nos naturaliza que se haya suicidado, ¿no? Si uno le dejaría ese cuento para el final, diría, puta, este tipo que tanto hablaron, se terminó matando. ¿No? Estamos hablando en este caso de un día perfecto para el pez banana. Claro. Exactamente. Que no es un detalle menor. Que es el primer mí. cuento que Salinger pone en sus 9 cuentos, lo pone primero. Ojo, para que lo leamos primero. Claro. La puerta de entrada. Como para que no digamos que Salinger no es sórdido. No es sórdido. Pero el primer cuento que te presenta por acá a ver es a ver un si tipo. es el segundo. Es un tipo que se suicida en el viaje de boda. Claro, la luna de miel. Todo un ícono. Todo un ícono después vamos a entender que es una luna de miel muy posterior, 1948, muy posterior al casamiento, porque él tuvo que ir a la guerra y porque tuvo otros problemas. O sea que es peor. Claro. Pero, o sea, sobreviviste a la guerra, tenés una fuerte pulsión de muerte, cuestión contraria al casamiento, ¿no? Vamos a entrar dentro de los parámetros culturales occidentales judío-cristianos, en donde el casamiento es lo que nos va a permitir tener una familia estable para procrearnos y por lo tanto la pulsión, dejar de lado el tártaros, la pulsión de muerte, ¿sí? El tánatos, perdón, la pulsión de muerte. En el momento donde está ubicado, que es él decide suicidarse. Sí. No es sórdido. Hay que decir, hay que decir que al casamiento no se presentó. Esto lo vamos a ver en las vigas, ¿no? En la viga, claro, en el ¿cómo es que se llama? Levantar carpintero la viga del tejado, que se trata del casamiento de Seymour al cual él no asiste. Bien. Y Buddy, su hermano siguiente, digamos, el yo narrador, el alter ego de Salinger de toda la obra, va a pasar vergüenza porque están todos esperándolo, toda la familia de la novia de Muriel, de la chica del cuento del pez banana, y bueno, y no está. Pero vamos a volver a este cuento que es El hombre que ríe, porque ya nos vamos a dedicar un capítulo a la familia Glass que tanto me gusta. Bueno, algo que justamente destacabas, Alberto, tenía que ver con esta postura, ¿no? de los adultos que le dicen a los chicos cómo tienen que comportarse o le ponen esas gafas para mirar el mundo como lo hacen ellos. Y creo que algo interesante en este cuento es que este niño, esta pérdida de la inocencia en este niño no se da por lo que dicen los adultos, sino más bien por lo que hacen, ¿no? O cómo manifiestan sus sentimientos a través de la ficción, que es lo que hace el jefe a través del episodio final del hombre que ríe, ¿no? Y este narrador me parece interesante porque es un narrador que se ve sumamente afectado por dos historias que cuenta que él no protagoniza, ¿no? Una es una real, digamos, dentro de este cuento, un real, ¿no? Un personaje que él conoce, Mary y la historia de amor, digamos, de entre él. Claro, el jefe y Mary, que se ve afectado por esto que decías, Gastón, que tiene que ver con que llega esta chica a este ambiente, a esta atmósfera tan masculina, rompe un poco esa atmósfera y además pasa esto que decías, Alberto, del descubrimiento, ¿no? de la belleza de la mujer, ¿no? La otra edad, la mujer como otra edad, digamos, como alguien que... Y aparte lo hace con una postura disruptiva, porque en 1928 se pone a jugar con varones, a pesar de que ni los chicos querían, ni el jefe quería, pero... Y jugaba bien encima. Y jugaba bien. Que eso también lo que le ayuda, y ahí está la inocencia, ¿no? A ser aceptada por el personaje, ¿no? Claro. Que juega bien. Claro, es respetable porque batea bien en el béisbol. Y bueno, en ese sentido, esta historia protagonizada por otros afecta al narrador, que al principio también lo ve como una intromisión, ¿no? Esta presencia en esa atmósfera que había logrado crear el jefe. Y la segunda historia que él no protagoniza es la ficticia,
que cuenta el jefe, ¿no? El hombre que ríe, que, bueno, es muy importante, ¿no? Él llega a decir que él se sentía como heredero del hombre que ríe en esa época. Y bueno, después finalmente esta afectación que no solamente sufre el niño con la muerte de ese personaje, sino también sus compañeros. De hecho, uno de los nenes se pone a llorar en el colectivo. El más chiquito. Sí. Exactamente. Y además es importante esto que tiene que ver con la pérdida de inocencia, que es que no solamente se termina la saga, sino un montón de relaciones, de vínculos que se habían formado, ¿no? Por ejemplo, el jefe y Mary, bueno, obviamente en esa ruptura amorosa, Mary y los Comanches, ¿no? Porque de hecho el narrador dice, cuando se va del parque Mary, después entendemos, de pelearse con el jefe, dice, bueno, esa seguramente es la última vez que iba a venir con nosotros. Entre los niños y el hombre que ríe, por supuesto, ¿no? Por la muerte del personaje. Y el del jefe y los chicos. Y esto es lo que por ahí más, una de las cosas que más me da pena, ¿no? De esta historia, porque de hecho ya vemos que se va como rompiendo antes ese vínculo entre el jefe y los chicos, porque él empieza a hablar mal, ¿no? De alguna manera. Este joven estudiante que lo llevaba en el colectivo tenía una relación espectacular con ellos, ¿no? Se habla de eso, de esa admiración de ellos hacia él, pero empieza a usar malas palabras malsonantes, digamos, o hablar de una manera que antes no lo hacía, ¿no? Entonces ese es otro de los vínculos que se rompe, y uno que ya al final podemos de alguna manera concretar, ¿no? Que es un vínculo que está quebrado desde antes incluso, es el de los padres y los niños, que vamos a hablar más en profundidad. Exactamente, vamos a hablar más en profundidad después, pero bueno, que el niño llegue a la casa angustiado, ¿no? Creo que decía castañando los dientes, ¿no? Por esa angustia que tenía después del final trágico del hombre que ríe, y los padres lo que hacen al verlo así es mandarlo directamente a la cama, ¿no? Claro. Así que bueno, son muchos los vínculos que se rompen, sin decirlo prácticamente, en este cuento. Hay una cosa interesante con respecto a esto último que dijo Priscila, que todo lo que estuvimos hablando acerca de la preferencia de Salinger por la infancia como pureza, como el momento del ser humano invencible y eterno, ¿no? Pero todavía no sabemos que la gente se muere, como comentábamos ayer en la reunión de producción. De alguna manera se ve afectado por la propia literatura. Es decir, hay una literatura, que en este caso es la saga del hombre que ríe, que tiene un correlato con eso. Esto lo dije hace un ratito. Pero al final, esa literatura se continúa en la vida. Es decir, la vida de él temblando, chocando los dientes, con miedo, con frío, con preocupación, cuando los padres lo mandan a la cama, en realidad está reaccionando en función de aquello que había leído. Entonces acá hago una lectura doble, complementaria, tal vez hasta contradictoria en un punto con la que hice hace un ratito. Si esa pureza que Salinger plantea en la niñez, cuando es contaminada por el mundo adulto, por la cultura, no tiene una excepción, esa contaminación que es la literatura. Es decir, que es el único lugar, puede ser el arte, puede ser, pero hay como un lugar en donde, bueno, no nos queda más remedio, tenemos que crecer. Nos vamos a enterar que la gente se muere, nos vamos a encontrar con una chica que vamos a querer y que nos va a dejar, nuestros viejos nos van a obligar a hacer determinadas cosas, la sociedad, la pobreza. Vamos a tener que vivir en este mundo seriamente y no ingenuamente como vivíamos antes, que era mejor. Bueno, lo que nos puede salvar en ese otro camino es la literatura. El arte. Es el arte. En este caso, la literatura o la narración que hacía. Sí, es el arte, obviamente que es extensivo al arte. Eso quería decir. Bien. Me quedé pensando sobre la narrativa salingeriana, pero lo vamos a hablar en el otro Sí, blog. sí, a propósito de esto de la familia y todo eso. ¿Y los comancheros les ha traído algo a mente, ese nombre, esa agrupación, ese lugar donde se despierta el espíritu competitivo y el espíritu también
lo que se suponía en 1928, lo que era un hombre o un varón, o lo que se suponía de esperar un varón productivo para la sociedad de Manhattan en ese momento. No sé, a mí lo primero que se me ocurrió cuando lo leí la primera vez o la segunda vez es un punto irónico, digamos, de un contrapunto entre un Estados Unidos que todavía estaba, digo esto muy entre comillas, limpiándose de indios, entre otros los comanches, y una Nueva York que hacía ya un siglo y medio, dos, que ya tenía otro tipo de problemas, porque tenía problemas, pero en 1928 no era, digamos, es como llamar a un grupo los comanches cuando en realidad vos no tenés ningún peligro de que esa palabra se te vuelva en contra, ¿no? Claro. Por ahí en otras zonas del mapa no era lo más indicado. Pero me parece que tiene que ver, sí, con un hombre guerrero, masculino, con vamos todos, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a ganar, vamos a qué sé yo, una cosa más. Sobre todo porque también el nombre después uno lo connota con la narración misma y con el despliegue y con el ejercicio que hace Salinger de la narración. Por ahí si la narración hubiera ido para otro lado, el nombre nos llamaría otra cosa. Pero como viene la cosa, esta cosa masculina, endogámica, del mismo grupo de la escuela, con el mismo conductor, que todos conocen la vida, que siempre cuenta la misma historia, o variantes o episodios de la misma historia, que van siempre a los mismos lugares, cuando hace frío van acá, cuando hace calor van allá. Hay como una repetición ritual, entre ellas la más importante, que es los episodios del hombre que ríe, que están representados por un nombre como de guerra claro. Simbólica, de niños. Sí, la civilización, como la entendemos, se tuvo que imponer, tuvo que encubrir la cultura de los originarios que estaban en ese lugar. Algo por ahí que se destaca de esa cultura, por ahí que de alguna manera se intenta hacer perder, digo, es la oralidad, ¿no? Porque de alguna manera lo que importa acá, como decía Alberto, es la historia, ¿no? Que el jefe les cuente la historia a los chicos. Y en un momento destacan que él era muy bueno haciendo fogatas, ¿no? Ahí está también presente la idea de contarse historias a través de la oralidad de una generación a otra. Así me parece que por ahí se destaca algún aspecto de esa cultura que se quiere destruir o hacer perder o olvidar de alguna manera. Y en este grupo tan masculino, ¿sí?, hace un contrapeso la presencia de Mary. Ese deslumbramiento no es por casualidad también, ¿no? No, primero choca, es raro, pero después se vuelve... porque también hay eso raro es lo que nos atrae. Nos atrae algo, claro, porque es diferente, justamente. Pero también es lo que nos despierta a esa otra vida contaminada, o a punto de contaminarse, que tiene que ver con la vida adulta y con la pérdida de la inocencia. Es decir, lo que nos conecta con eso, porque nosotros lo vemos raro, pero no es algo que vemos raro al pasar cuando estamos por la ventanilla del colectivo, sino que lo vemos raro y lo convivimos con eso. Entonces nos atrae por raro. Y después nos desilusiona. Entonces, me parece que en estas tres frases que dije casi casualmente es la vida. Digamos. La vida es eso. Encontrarnos con algo, un tango, sentirnos atraídos, intrigados, deseosos, y después nos desilusionamos. La vida es eso. Un círculo. Seguimos con el círculo. Donde damos la vuelta y damos la vuelta y damos la vuelta. Bueno, lo de la familia lo dejamos para el tercer bloque. Sí, vamos a ir a una pausa, a escuchar un poco de música porque nos hemos convertido en un tango. Así que un poquito de bandañones, Hernán, y volvemos con el tercer bloque. La reflexión, el arte
el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Comienzo al tercer bloque de Literarte, hoy dedicado a El hombre que ríe de Jeremy Salinger. Nos había quedado el bloque anterior, que fue extenso debido a la larga conversación que hemos tenido al respecto, pero nos quedó pendiente algo que tiene que ver con lo parental y con la relación filial entre el niño y el adulto, el niño y el padre. Este cuento está escrito en 1940. Sí, los 40, después de la guerra, supongo. Después de 45, la guerra. 46, 47. Entonces hay que tomar también un contexto, ¿sí? La imagen o lo que representaba en la sociedad americana, posguerra, la niñez o las niñezes. Aparte del año 28, que Salinger nació en el 19, o sea que Salinger puede ser tomado como autobiográfico en tanto que Salinger tenía 9 años en el año 28 y escribe un cuento en el año 47, 48, que hace referencia al 28, es decir, que Claro. puede ser una historia que de alguna manera cambiando lo que haya que cambiar y lo que haya necesitado cambiar para la narración, que le haya pasado, algo así. Sí, capaz que la pérdida de su inocencia haya sido de otra manera, pero que algunos elementos estén en juego en su vida. Uh-huh. 1928, Estados Unidos había participado en la Primera Guerra y también había salido ganador. En 1928 había un apogeo económico y se estaba preparando lo que era el primer viernes trágico, el primer viernes negro, cuando no salíamos a comprar por plataformas, Uh-huh. sino que cayó la bolsa y Estados Unidos cae en una depresión económica. Pero en 1928 sobraba la plata Uh-huh. y la familia mononuclear tenía también un rol importante dentro del desarrollo de esa sociedad. Asimismo, vemos que ese niño no está contenido o no está acompañado como el ideal que vemos hoy en el siglo XXI, casi 100 años después. Si bien por ahí las prácticas pueden ser las mismas, hoy se nos permite ver esto que marcábamos sobre el final, de que el niño llega angustiado y se lo manda directamente a dormir. Pobrecito. Bueno, no, yo quería justamente hablar de eso, ¿no? Del distanciamiento entre padres e hijos, que me parece que está a lo largo de toda la obra, si bien no es el tema protagónico, obviamente, pero para hablar de esto, primero quería marcar que el hombre que ríe es como un alter ego del jefe, podríamos decir. Lo vemos en muchos sentidos, ¿no? Porque este joven estudiante va a la universidad y trabaja 6 días a la semana. Es como alguien que se está haciendo solo de alguna manera. Lo mismo que el hombre que ríe, porque en la historia el hombre que ríe es secuestrado y después aprende el oficio delincuente, podríamos decir, Sí. por sus propios medios, medio autodidacta, ¿no? En ese sentido. Así que también es como un hombre que se hace solo. El hombre que ríe tiene una deformidad en el rostro debido a algo que le hacen. Y no sabemos si a él le molesta o no, pero los demás le piden que se ponga una máscara. En el caso del jefe, tiene algunas características físicas que no sabemos si a él le molestan o no, pero vemos que los demás sí las perciben. Y quizás como algo que se sale, ¿no? de lo común o de la norma de lo bello, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos cuando lo describen como bajito, Sí, por ejemplo. de frente estrecha, de nariz muy grande, ¿no? Es como le sobra nariz, le falta estatura, le falta frente, de alguna manera nos está diciendo el narrador. Y después el hecho de que pasa mucho tiempo hablando con niños. Sí. Imagínate, cuando no está en la universidad está trabajando, entonces pasa mucho tiempo hablando más que con pares que con niños. Y el hombre que ríe, ¿qué hace?
como pasa mucho tiempo en el bosque, termina hablando con animales, ¿no? También está esa cuestión de otro con el que se comunica mejor que con el par, ¿no? De alguna manera. Y si lo entendemos entonces al hombre que ríe como un alter ego del jefe, podemos sospechar que el jefe sufrió también algún distanciamiento con los padres o algún abandono. Porque el hombre que ríe, cuando fue secuestrado de niño, los secuestradores le pidieron a los padres un rescate. Y los padres se negaron a darle Quédatelo. Claro. Quédatelo. Quedó a su suerte ahí con los bandidos, ¿no? Y después vemos que al final el hombre que ríe secuestra a un amigo, ¿no? De él. Sí. Y lo que hace es tomar el lugar del amigo en el secuestro para liberarlo. O sea, hace lo contrario que los padres. Él se sacrifica totalmente por su amigo secuestrado, a diferencia de lo que hicieron con él los padres, que ni siquiera quisieron poner la plata, ¿no? Y yo creo que el jefe, de alguna manera, también hace esto, también hace lo contrario a lo que hacen los padres, ¿no? Porque él pasa mucho tiempo con los chicos porque le pagan, ¿no? Es su trabajo, pero lo hace de una manera que ese tiempo sea de calidad, ¿no? Por eso sabe tanto de deporte, sabe hacer bien la fogata, sabe contar bien la historia, es como que de alguna manera busca darle cierta calidad a ese tiempo que pasa con los chicos, y esto lo vemos reflejado en que el narrador nos dice cómo de alguna manera lo estiman, ¿no? Al jefe, cómo lo admiran. Entonces, de alguna manera, ese jefe hace lo que los padres no con los chicos. A mí me llamaba mucho la atención la cantidad de tiempo que pasan fuera de la casa estos chicos, porque nos dice que todos los días después del colegio se iban al parque o al museo. Hasta caer el sol. Sí, y los sábados también tenían actividades, los feriados tenían actividades. Te da la sensación de que o se pasan la vida trabajando los padres o de alguna manera se los quieren sacar de encima a los chicos. Capaz que hay como me da la impresión de que es un distanciamiento más bien deliberado. Y la única buena relación que vemos, incluso el narrador dice que en ese tiempo se sentía más hijo del hombre que ríe que de sus padres, ¿no? Y esta idea toma mucha fuerza porque el narrador, que ya es adulto, la cuenta ya como si no fuera un sentimiento sino un hecho. Dice, en 1928 ni siquiera era hijo de mis padres, directamente. Directamente, bien. No era hijo de los padres. Bueno, pero te interrumpo un cachito, Pri. Hay una época, pasaron 100 años, ¿no? Prácticamente. No es lo mismo un chico de 9 años estar todo el día en la calle. Sí. Que hoy, un chico de 9 años está en la calle. Sí. No es la misma sociedad, por más que Estados Unidos, sociedad de consumo, incipiente o futuro imperialismo, lo que fuera. En 1928 me imagino que debería ser como caminar por Nueva York, debe ser un poco más de caminar por la punta hoy, digamos, ¿no? No creo. No, bueno, pero quiero decir, no era una cosa... no es Roma. No es Roma. Pero, no es el peligro... No, pero me refiero más que a la cantidad o al peligro o a las costumbres. Porque yo recuerdo que yo nací en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires y yo tuve mucha menos sobreprotección de parte de mis padres en los años 70, cuando era chico, que yo sobre mis hijos en los años 2000 viviendo en Potrero de los Funes. Es decir, no, es más una cuestión de época o de moda o de qué uno cree que debe hacer o qué hace el padre de al lado o qué te dicen que tenés que hacer. Mis viejos no fueron todos los sobreprotectores que me pedían que yo sea con mis hijos. Claro, igual en realidad no lo podemos ver como una desprotección porque le están pagando a alguien para que los cuide a los chicos. No es que andan solos ahí como uno cuando era chico iba a jugar ahí, viste, por las calles. Yo vivía en Merlo y era muy, muy tranquilo, entonces nos dábamos esas libertades. Y yo creo que hay como, más allá de la época y demás, hay como algo ahí que justamente pone esa relación, esa cercanidad entre padres e hijos como algo que no les pasa a ellos, ¿no? Porque de hecho la única relación que hay entre padres e hijos estrecha es la de los detectives que buscan cazar al hombre que ríe. Y son justamente los enemigos. No sé si te acordás, Gastón, de que hay un detective con una hija que son franceses. Sí, que buscan matar al hombre que ríe. Una familia. Claro, es un hombre y una hija. No nos hablan de una esposa. Y esa es la única relación que vemos entre padres e hijos, y justamente está puesta en los otros, en los enemigos, no en nosotros. Nosotros no tenemos una relación así con nuestros padres.
Y después, bueno, el remate de que el chico está angustiado y lo mandan directamente a la cama, ¿no? Venís de afuera todo el día, bueno, ahora te vas a la cama. Y hay algo que ya esto es como, no sé, una idea que se me pasó cuando leí el final. Cuando Mary se está yendo del campo de béisbol, Sí. está todo como invadido de cochecitos de bebé. Me dio esa sensación. Sí, me pareció, a mí también me llamó la ¿Viste? atención que ella estuviera en las gradas sentada al lado de dos mujeres que tenían cochecitos. Y además cuando el narrador, ¿no? Cuando es niño, en esa época se está yendo, se tropieza, se choca con un cochecito de bebé. Ah, también. ¿No? Sí. Sí, es como una paternidad. Hay una cuestión ahí con la paternidad de alguna manera. Sí, yo creí que era, yo lo llevé a cuál era el motivo de la separación o de la pelea. O un embarazo o un deseo de familia. Claro, hay creo algo que hay ahí. un elemento ahí que para mí estaba jugando en contra de esa relación. Ujú. No, evidentemente hay algo ahí dando vuelta. Y Sí. yo dije recién lo del contexto, lo de las épocas, Mm. pero claramente Salinger nos plantea, nos invita a que reflexionemos y a que tensionemos la cuestión. No es que dice, no, los padres no eran tan malos, o los padres eran muy malos, o los padres. Sino que tal vez cierta desatención tiene que ver más con la libertad de los chicos o con lo que los chicos realmente quieren y necesitan. A los 9 años, este comanchero claramente quería hacer eso, por lo menos hasta el último día que le leen el último episodio del Hombre que ríe, era mucho más feliz eso que si se hubiera quedado con la mamá mirando televisión. En televisión no había, escuchando radio, ¿no? También pensemos en Hay un distanciamiento, ¿no? No sabemos si, o sea, lo que vemos es que la manera en lo que le afecta no necesariamente tiene que ser negativa. Claro, eso iba. Que hay un Claro. distanciamiento, pero ese distanciamiento está puesto en cuestión. ¿Es malo? ¿Es bueno? Bueno, podría ser malo acá, podría ser bueno allá. Claro, en el caso ¿Cuál? del secuestro, de no entregar el dinero en el secuestro del hombre Claro, que ríe, ahí eso ya no está ha mal. cambiado. Eso no ha cambiado. Pero por eso digo, el tema de el concepto de infancia que hay que Ujú. tomar en cuenta de cuándo fue escrito, de cuándo está ambientado y cuándo lo leemos. Y del contexto también de la obra de ¿No? Salinger a partir de la familia Glass y a partir de todos los personajes que no participan de la familia Glass, como Teddy, no me acuerdo ahora cuál otro iba a decir, pero Teddy emblemáticamente, que son niños, prodigios, que lo son en tanto que, en comparación con sus padres ya arruinaron su vida por ser adultos. Es decir, hay una tensión permanente en la obra de Salinger con respecto a esta cuestión de la pérdida de la inocencia, del descubrimiento de la adultez, de la educación. Hay todo un párrafo que ahora no lo tengo acá para leerlo textual, pero lo voy a tratar de contar. En Seymour, una introducción al último libro que publica Salinger, en donde él habla, Woody, la primera persona narradora, habla de cómo Seymour entendía la educación. Y que la educación era no estarle encima al chico, sino dejarlo ser. Digamos, dejarlo ser, que el chico se equivoque, que el chico se aprenda de sus propios errores, no marcarle el error, no decirle si haces esto te vas a equivocar. Porque no va a sentir que aprendió a que eso no hay que hacerlo si él no se equivoca haciéndolo, ¿no? Esta idea. Bueno, más allá de que acá es demasiado didáctico en ese tramo porque la narración en ese momento va para otro lado, nos sirve para entender este mundo en donde la familia Glass, y acá voy con esto y cerramos, que tantas veces se ha hablado, este matrimonio escocés, judío-irlandés, escocés, Judío, irlando-escocés. judío, Qué linda irlando-escocés, mezcla. neoyorquino, con el padre con mucho dinero, todos los hijos estudiantes, inteligentes y maravillosos que nacieron entre 1917 y 1935, son 7 hijos, Seymour, Woody, Walt, Walker, Bubu, Zoe y Franny, en la que en todos los libros se lo dedica. La educación es el ejemplo de lo que hace el padre, el ejemplo de lo que hace la madre y los consejos de Seymour. Es decir, la educación de los 7 o de los otros 6, saquemos a Seymour, que es como una especie de gurú, de los otros 6 es, inclusive de amiguitos de los otros, y hasta novias de los otros, o novios, es el ejemplo de Betsy, que es la madre de los 7 hermanos, el padre, que trabaja todo el día, que se desloma, que es muy padre de Salinger. El padre de Salinger era un tipo así empresario, de mucho dinero, pero que se rompía el alma trabajando.
Y los consejos de Seymour. Es decir, que no hay una madre que te dice, no, sentate acá a hacer la tarea. No hay una... y esto es muy interesante porque esto generó 7 pibes muy inteligentes, más allá de que uno se suicidó y otro murió en la guerra, muy audaces, muy valientes, casi todos universitarios, uno sacerdote, otra madre de familia con una hermosa familia, que es Bubú, la de Lionel, en el bote, Fran y Zoe que es un genio, digamos, a los 30 años. Es decir, que hay en ese método no solamente la demostración del método de una manera romántica, sino como una demostración después de qué resultó mediante ese método. A eso quería ir. Es decir, después vemos quién es Franny, de acuerdo a lo que hacía Seymour con Franny cuando Franny era bebé. Después vemos cómo resultó Zoe, el segundo más chico, cuando vemos la educación que tuvo. Después vemos cómo escribe Buddy, que es Salinger, digamos. Y Salinger forma parte de ese. Y todas las narraciones en las que no interviene directamente la familia Glass, di el ejemplo de Teddy, ejemplarmente el de su gran novela El Cazador Oculto, Holden Caulfield, son parientes cercanos de los Glass, simbólicamente. Es decir, tienen o son sometidos a este tipo de educación más libre o más extraña o menos rigurosa, o luchan contra eso, como el caso de Holden Caulfield, el protagonista del Cazador Oculto. Bien. ¿Algo más? Pues nos ha quedado en el tintero. No. Yo solamente quiero hacer referencia a que el título claramente hace referencia a la novela de Víctor Hugo, El hombre que ríe, y este personaje inspira al personaje de, creo que es DC, el Joker. El Joker está inspirado claramente también en El hombre que ríe, por lo menos en el de Víctor Hugo. Bien. ¿Qué tenemos para la semana que viene? La semana que viene vamos a leer a Poe, La máscara de la muerte roja. Ay, guarda con las fiestas entonces. Guarda con las fiestas y guarda los con salones y los colores. Y nada más. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos. Buen fin de Hernán, semana. Muchísimas gracias por todo lo que haces por nosotros, por hacernos quedar bien. Y nos vemos la semana que viene, o por lo menos nos escuchamos. Chao. Chau, chau. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.